Nuevamente el diputado Gerardo Fernández Noroña vuelve a dejar sin argumentos a los legisladores del PAN en la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se estaban debatiendo la aprobación de algunas reformas a la Constitución en el tema de ferrocarriles y de las vías férreas. Los diputados del PAN defendiendo a la iniciativa privada, como siempre prefiriendo a las empresas sobre los ciudadanos y criticando las acciones del gobierno, las empresas públicas y diciendo que la iniciativa privada tiene que hacer lo que el gobierno hace mal con las empresas estatales. Obviamente vino Gerardo Fernández Noroña y tumbó todos sus argumentos de una forma extraordinaria. Vamos a ver el video. Con el permiso de la presidencia, en este dictamen nosotros tenemos que ser muy responsables al señalar que la historia que nos ha marcado al menos estos últimos 6 años en el uso del ejército para llevar a cabo algún ejercicio de desarrollar actividades económicas ha sido completamente con números negativos. Hay que recordar que el Tren Maya, con una ejecución y puesta en marcha de 6 meses, apenas ha podido mover a cerca de 250,000 personas, es decir, 35,000 pasajeros al mes, muy por debajo de la meta que se tenía estimada para poder pensar que el sistema de transporte del Tren Maya pueda ser viable y que pueda generar utilidades. Ya lo ha dicho el propio presidente que no generarán ninguna utilidad este tipo de proyectos, ni en este gobierno, ni en el que sigue, sino que este tipo de proyectos tendrán que ser subsidiarios. Y aquí no comparto la idea de que algunas veces es subsidiado el transporte de este tipo, no, siempre ha sido subsidiado. Y un caso elemental es el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, que a pesar de tantos subsidios y tantos años, el Metro de la Ciudad de México sigue siendo desastroso. Nosotros no podemos dar confianza al gobierno para crear una empresa de carácter estatal y llevar a cabo la administración del sistema ferroviario para pasajeros. Y además abre la puerta a este dictamen para que participe precisamente una empresa estatal. Ya sabemos para quién, porque la tendencia de este gobierno ha sido darle al ejército la administración de las principales empresas de carácter económico, como el Tren Maya, los aeropuertos, como el AIFA. Y nuevamente estamos ante la puerta de la militarización de un servicio más de carácter completamente civil. Y no tenemos confianza en que el ejército pueda llevar a cabo un buen ejercicio cuando la construcción del Tren Maya se ha disparado por lo menos tres veces en el monto de su construcción. Lo que dijeron que costaría 120,000 millones de pesos va a costar cerca de 480,000 millones de pesos. Lo que dijeron en el AIFA que iba a costar 180,000 millones de pesos, costó 120,000 millones de pesos. Todas las obras que ha llevado a cabo el ejército han tenido graves sobrecostos y todas las empresas de carácter estatal que maneja el ejército son deficitarias y tienen que subsistir por subsidios, es decir, meterle dinero bueno a las empresas deficitarias. Tampoco podemos acompañar el dictamen porque se pone en riesgo las concesiones otorgadas a los particulares y se crea una grave incertidumbre de inversión en nuestro país. Y les quiero comentar que se acaba de dar a conocer un dato fundamental. La inversión extranjera directa en nuestro país ha disminuido de 39,108 millones de pesos a 30,196 millones. Dato que ratifica la propia Coparmex. Como quiera que sea, ha disminuido bastante y eso no se puede negar.
Y el último dato económico al día de hoy lo acabamos de conocer. Si seguimos con estas propuestas que vulneran la incertidumbre de inversión en nuestro país, vamos a seguir con tendencias económicas negativas. Hoy el peso amaneció a 19, ¿eh? Se los dejo el dato, a 19 pesos por dólar. Lo que fue el superpeso hace unos meses, hoy ha sido completamente devaluatorio. Y también les quiero comentar que el crecimiento económico en nuestro país, en promedio, será para este sexenio, pues continuamos después de este pequeño susto y temblor. Espero que todos estemos bien y todas las familias mexicanas estén bien. Continuamos hablando de que este tipo de iniciativas enrarecen el escenario económico de nuestro país. Este tipo de iniciativas vuelven a asestar un golpe directo a la certidumbre jurídica que deben de tener las inversiones en nuestro país. Y miren, quiero concluir diciendo que el peso, como se los mencioné hoy, precisamente a raíz de todo este cúmulo de iniciativas que están en materia constitucional transgrediendo e impactando en el sistema económico, hoy ha despertado en 19 pesos por dólar. Esto habla de que desde el 1 de junio, un día antes de las elecciones, el dólar estaba en 19.93. Después de las elecciones, el peso se ha devaluado 13% para hoy estar en 19 pesos. Y eso no es todo. Este tipo de iniciativas han arrojado que durante el año 2023 y lo que va corriendo del año 2024, haya una fuga de capitales en nuestro país de prácticamente 350,000 millones de pesos en fuga de capitales. Y hoy nuevamente vamos a poner o pretenden poner en la Constitución una incertidumbre más para las concesiones y la inversión privada en el sistema ferroviario mexicano. Es por eso que Acción Nacional no puede acompañar este dictamen, porque crea incertidumbre, porque crea inestabilidad y porque no asegura que nuestro sistema económico sea beneficiado. Además de que tenemos dudas fundadas en la operación del Ejército en esta nueva empresa de participación estatal para el manejo del sistema ferroviario de pasajeros. Y ha sido una constante que han sido números negativos en todo lo que se ha venido creando como el AIFA, como el Tren Maya y como los aeropuertos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. La intervención Paniagua ha sido tan contundente que hasta la tierra retumbó. Conmovió hasta los cimientos mismos de la patria. Son simpáticos. Piensan que el presupuesto público es para que entren pobres y salgan ricos y en vez de que sirva al pueblo. Porque como en todo hacen cálculo, no tienen corazón, sino tienen caja registradora. ¿Cómo pueden oponerse? Por ejemplo, no se está planteando, pero que hubiera un ferrocarril, un tren suburbano de la zona de Ecatepec hacia la Ciudad de México. Horas se pasa el pueblo trabajador para desplazarse. No, es que no va a ser rentable. Lo más importante es el ser humano, es nuestro pueblo, lo demás es accesorio. Y todas las decisiones que se tomen para mejorar las condiciones de vida de la gente son fundamentales. Y este es el tema. Cuando Ernesto Zedillo, el 27 de febrero del 95, se hizo la modificación al artículo 28 para la inversión privada en ferrocarriles y en satélites, nos dijeron que iban a ser los más modernos del mundo, tan modernos que fueron invisibles. No había tren de pasajeros en todo el país, excepción del Chihuahua Pacífico, que por cierto debo conocer. Todos, sí me dicen que es muy bonito,
todo desapareció. El tren, van a Europa, viajan a Europa y se suben al tren encantados. ¡Ah, qué bien! ¿Y por qué aquí en México no va a haber tren de pasajeros? Dicen que están preocupados del medio ambiente, trailers de doble remolque, como lo dijo aquí mi compañero Marco Rosendo, que causan creo que el 60% de los accidentes, la mercadería, la carretera México-Querétaro. Los paniaguados gobiernan Querétaro, ya están interesados en que hubiera un tren a Querétaro de pasajeros y de carga. Es una pesadilla esa carretera, peligrosísima, siempre tiene problemas. O sea, recuperar la red ferroviaria al servicio de la patria y del pueblo, pues es fundamental. Luego dice que hay una devaluación. Cuando ellos gobernaban era deslizamiento, pero ahora es devaluación. Lo recibimos a 20 pesos, se los recuerdo. Pero ya podrán hacer todos los movimientos económicos que quieran, que la reforma al Poder Judicial va, que por cierto no es tema todavía, ya vendrá su momento. Entonces, es muy importante esta decisión de recuperar los ferrocarriles. Bueno, yo no sé por qué van a votar los paniaguados en contra si es la herencia que tanto presumen de su tatarabuelito Porfirio Díaz. O sea, es el que se dice que más ferrocarril construyó, aunque en realidad fue Manuel González, su compadre. Entonces, vamos a recuperar esa obra histórica que hizo su tatarabuelito al servicio del pueblo y ni así quieren votar a favor. Porque, reitero, lo único que ven son negocios. Están en Querétaro, se hicieron del negocio del agua y en todos los lugares donde gobiernan. Bueno, Benito Juárez, el cártel inmobiliario, que es una forma de operación de gobierno. Y entonces, insisto, piensen que el presupuesto es para su pecunio. No, eso se acabó. Esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, plantea que el dinero del pueblo es para el pueblo, en su beneficio. Y que se deshonre, que se le regatee a las Fuerzas Armadas, primero una función constitucional que tienen de obra social, está en el marco constitucional, eso no es ningún… Ahora van a decir que el DN3 en apoyo a desgracias es la militarización del país, son responsabilidades constitucionales que tienen desde hace mucho tiempo y la construcción de obra pública también. Nadie habría hecho en el costo del aeropuerto Felipe Ángeles esa obra, ni del Felipe Garrillo Puerto en Tulum, y hay tramos del Tren Maya que hicieron empresas privadas, la de Slim, dentro de estas, por cierto, y las más difíciles le correspondieron al ejército y las resolvió de manera correcta. Así es que regatearle a las Fuerzas Armadas. Bueno, pero además los que bañaron en sangre al país para proteger al grupo del Chapo Guzmán, que hablen de militarización, hijos, de veras se necesita cachaza para plantear un argumento de esa naturaleza. Así es que el Partido del Trabajo votará en favor de esta iniciativa, que es un proyecto ambicioso para recuperar y restablecer el ferrocarril de pasajeros en buena parte del territorio nacional. Ojalá lo pudiéramos hacer en todo el territorio nacional. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Compañeros, el día de ayer tuvimos una participación en donde hubo verdaderamente temas muy nobles en beneficio de los mexicanos. Por eso es que acompañamos muchas de las iniciativas el día de ayer. Pero hoy estamos debatiendo un carácter meramente técnico. No podemos renunciar desde Acción Nacional a los postulados de un manejo responsable del presupuesto, que se materializa como el dinero precisamente de los mexicanos. Cuando se habla de llevar a cabo y echar a andar este paquete de sistema ferroviario de pasajeros a través de una empresa estatal, nos alerta sobre que toda la historia en nuestro país nos ha dado como resultado que cuando el Estado ha manejado este tipo de áreas prioritarias han sido completamente deficitarias. No podemos acompañar este manejo irresponsable del presupuesto. En este dictamen no se maneja en ninguna parte ¿a cuánto ascenderá el subsidio de todo este sistema? ¿Quién va
estar a cargo del mantenimiento de las vías férreas, ahora que estará compartida entre una empresa estatal con la concesión que tienen actualmente los concesionarios del sistema de carga. Eso no se ha delimitado en este dictamen y no tenemos la certeza de quién estará a cargo ahora del mantenimiento de las vías férreas que existen en este momento en nuestro país. Eso nos alerta sobre que nuevamente se le cargará a los concesionarios, independientemente del mantenimiento, también la restricción de tiempos en el uso de las vías, porque ahora estará compartido con el sistema de pasajeros. Aquí se ha hablado de tener proyectado la creación de algunas vías férreas nuevas de pasajeros. Qué bueno y lo celebraríamos. De verdad tenemos ganas que el sistema ferroviario de pasajeros en nuestro país sea una realidad, pero de forma eficiente y responsable en el manejo del presupuesto. Ojalá se anunciara la creación de trenes bala, que de verdad sí serían un apoyo a la ciudadanía, que tuviera incluso, como se ha mencionado en los sistemas europeos o de Estados Unidos, por supuesto que muchos de esos trenes incluso son deficitarios, pero tienen la bondad del transporte rápido, seguro, eficiente, cómodo y muchas otras virtudes que hoy ni siquiera tenemos en nuestro país. No podemos nosotros celebrar la puesta en marcha del tren interoceánico de pasajeros en las condiciones que lo echaron a andar, en donde prácticamente duran 8 o 10 horas para llegar de un origen a un destino en pésimas condiciones los pasajeros. Entonces, no es un carácter de debate únicamente de beneficio a la población, sino también un debate técnico y responsable sobre el uso eficiente de los recursos de los mexicanos. Es por eso que nosotros no podemos acompañar esta propuesta. Se crea incertidumbre jurídica sobre las concesiones otorgadas, se crea incertidumbre en el mantenimiento de las vías férreas y se crea incertidumbre en las inversiones en nuestro país. Por estos señalamientos no podríamos acompañar este dictamen. Y miren, el ejemplo más claro que tenemos es el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México. Un transporte deficitario, un transporte subsidiado, pero en pésimas condiciones de servicio para la ciudadanía. Si eso es lo que nos está proponiendo en este momento el grupo mayoritario, no podemos acompañar la propuesta. No estamos proponiendo. Por eso es que la experiencia nos dicta que el manejo estatal de este tipo de servicios ha sido deficiente y ha sido muy costoso para las finanzas públicas. Y tampoco puedo compartir el señalamiento de que el servicio público únicamente debe de ser brindado por el Estado. No podemos pensar de esa manera. La concesión precisamente funciona para cubrir las deficiencias del Estado en el servicio público. Y es cuando entra la iniciativa privada, es cuando entra el sector privado para subsanar las deficiencias de los servicios que no puede otorgar el Estado. Esa es la visión. Y la certeza que le tenemos que dar a los privados es de que esa inversión y esa concesión debe de ser respetada. Este tipo de modificaciones crea incertidumbre. Este tipo de reformas va en contra incluso de los tratados internacionales. Cuidado, el escenario financiero de nuestro país no es en este momento un escenario sano. No dejemos a próximos gobiernos bombas de tiempo. Se les agradecerá seguramente la presidenta electa. Muchas gracias. Miren, estamos en un falso debate. Acción Nacional no se opone a la construcción de trenes ni de vías férreas en el país, de ninguna manera. Lo que hemos señalado contundentemente es que esas disposiciones ya existen. Cuando el protagonismo político y presidencial abunda, sí perjudica.
Estamos hablando de la Constitución. Es un afán protagónico decir que retoma la rectoría del servicio ferroviario cuando el Estado mexicano perdió esta rectoría. Yo reto a alguno de los diputados del oficialismo, ¿cuándo perdió la rectoría del Estado en el uso del sistema ferroviario y de las vías férreas? Nunca. Cuando entregó las concesiones. Nunca. Una cosa es que esté concesionado, pero la rectoría del Estado sigue ahí. El Estado nunca ha perdido la oportunidad de prestar servicios a través de las vías férreas. Es un afán protagónico elevar a la Constitución estas disposiciones. Tan es así que aquí se dijo que el Estado no tenía la oportunidad de prestar servicios ferroviarios de pasajeros. Es una mentira. Ahí está el artículo 101 del reglamento del servicio ferroviario. Existe la preponderancia del Estado mexicano para dar servicio de pasajeros sobre las vías férreas en prioridad al servicio de carga. Y aquí se mencionó de forma mentirosa por algún diputado que no existía. Sí existe. Artículo 101 del reglamento del servicio ferroviario. El Estado mexicano nunca ha perdido la preponderancia de prestar servicio de pasajeros sobre las vías férreas existentes. Lo que nosotros queremos remarcar es que ojalá el gobierno sí hiciera al menos un solo tren. Pero no puedo terminar ni siquiera el tren interurbano que lleva 2 sexenios construyéndose de Toluca a la Ciudad de México. La obra maldita, le dicen ya por ahí. ¿Cómo podemos confiar en este gobierno cuando en 30 años este movimiento en la Ciudad de México construyó solamente una línea del metro? Por eso no han ganado ustedes. Que se cayó, por cierto. Entonces, yo creo que no podemos brindar esa confianza. Aquí, lo que con esta modificación se está realizando es un protagonismo completamente innecesario. A ver, se crea incertidumbre con este tipo de iniciativas. Ya se los mencioné. No espantemos a la inversión privada. Ya se fueron 350,000 millones de pesos de nuestro país en este año. Es un mentira, aumentó la inversión extranjera. Se transgrede la seguridad de las concesiones otorgadas. ¿Quién se va a hacer cargo ahora de las vías que están construidas? Y quiero aclarar aquí, porque se hicieron una serie de afirmaciones erróneas y mentirosas, en el que el día de ayer nosotros discriminamos a los jóvenes. ¿En qué momento, diputado? Lo que dijimos es que conforme al discurso que ha manejado el movimiento de la 4T durante todos estos años, es que el apoyo a los jóvenes fuera universal y que no se discriminara únicamente a un sector poblacional de la juventud, sino que el apoyo fuera de carácter universal. Segunda aclaración, no estamos proponiendo nuevos impuestos, caray. Hay que entender y hay que saber leer. Lo que dijimos es que de la recaudación del IEPS, de los impuestos que ya se recaudan a los refrescos, a las bebidas alcohólicas, se tome un 3% de esa recaudación, señor, no nuevos impuestos. Eso sí genera una fuente recurrente para el Fondo de Pensiones del Bienestar, que nosotros le hemos llamado el fondo para robar al pueblo ahorrado. Y tampoco se dijo nunca que lo dejáramos a los banqueros. Dijimos que la mejor justicia social es buscar a cada uno de los beneficiarios de esas cuentas inactivas, personas de 70 años que por alguna razón no pudieron hacer uso de su fondo de retiro, que se les tocara la puerta, que se buscara a cada uno de ellos y este gobierno le entregara en correcta justicia social el dinero que han trabajado durante muchos años, y que no utilice el gobierno el recurso privado, el ahorro de los trabajadores, para que con sombrero ajeno hagan caravana. Eso fue lo que se dijo y lo reiteramos. No se tiene que regatear el posicionamiento de Acción Nacional en los temas aprobados, y hoy no podemos apoyar esta iniciativa, esta reserva,
porque crea incertidumbre, porque transgrede concesiones y porque no tenemos confianza en la inversión y el manejo de recursos que hará este gobierno en el supuesto sistema ferroviario que echarán a andar. Muchas gracias. Bueno, primero aclarar, porque en mi intervención anterior dije que la intervención Paniagua había sido tan contundente que hasta tembló la tierra, pero no fue así, fue un error del sistema de alarmas. Entonces, aclaro, sí, porque no, siempre la alarma, equivocadamente. Esta reforma constitucional es una redundancia obligada, porque ha habido funcionarios públicos, particularmente del Poder Judicial de la Federación, que se han negado insistentemente a ajustar sus ingresos a lo que dice la Constitución, que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Frente a esa situación, lo que ya está establecido en la Constitución, ha sido necesario, como decía mi compañero amigo Hamlet, lo que redunda no hace daño, también lo decía Pablo Gómez. Y entonces se plantea ahí una serie de consideraciones todavía más precisas para que no haya. Y también había un debate sobre si era solo su salario, prestaciones adicionales. Entonces clarifica todavía más en este sentido, para que nadie pueda argumentar diferencias de significado, de alcances entre salario y ingreso, prestaciones y una serie de cosas. Entonces queda ya bastante definido. Sí han cambiado las cosas en el país, podrá regatearlo la oposición, pero sin duda la transformación ha sido en serio y a fondo. Y una de las partes fundamentales es esto de la austeridad, que además la derecha aprovecha para sacar su racismo y su clasismo, metiendo la parte personal con la parte pública. O sea, la parte pública no hay discusión, los salarios, el tipo de desplazamientos que uno tiene que hacer en turistas si usa un avión, y a veces aprovechan esta promoción, esta convicción de una política pública de austeridad para meterse en la parte personal, que esa no tiene nada que ver con el tema. Entonces yo celebro esta reforma que va a obligar al Poder Judicial a ceñirse a lo establecido en la Constitución, pero si algún recoveco quisieran encontrar, pues va su pareja de reforma, que es la reforma al Poder Judicial, con la cual se elegirá por voto universal, secreto y directo, y todos los funcionarios que ingresen pues ya no podrán seguir alegando retroactividad, sino tendrán que ceñirse a las políticas de austeridad, particularmente en cuanto al ingreso se refiere. Me parece que si en un país como el nuestro, con división de poderes, pero donde es un régimen presidencialista, hay un peso particular de la presidencia de la República, que alguien gane por encima del presidente dedicado al servicio público es una incongruencia, pero además de una incongruencia rompe con toda esta política pública de austeridad que, por cierto, el pueblo el 2 de junio ha ratificado con su voto de que está de acuerdo en el desarrollo de la misma. Así que tenemos esta reforma que además nadie va a intervenir en contra, nadie lo hizo ya, se fijarán las posiciones de los partidos y yo solo espero inocentemente que la oposición no aproveche su posicionamiento para decir estoy de acuerdo, pero suácatelas y venir a repetir todas las mentiras que además no le funcionaron, porque a mí lo que me sorprende es que mantengan el mismo discurso después de la elección del 2 de junio. Si hubiese habido un resultado positivo, si vieran que su insidia, su intriga, su mentira, su denuesto diera un resultado positivo electoralmente, entendería su pragmatismo, pero después de la zapatería del 2 de junio, que porfíen en la necedad de ese discurso mentiroso me parece equivocado, pero no seré yo quien le dé consejos a la oposición de cómo se maneje política y electoralmente, sino se los agradeceré eternamente. Es más, mientras sigan ahí con Claudio X González y con Marco Cortés y con toda esta
gente al frente, no hombre, nosotros se los vamos a reconocer encarecida y eternamente. Muchas gracias por su atención. Pero no hablé de Alito, ya lo había dejado fuera.